César Andrade es oriundo del Cantón Cañar, nacido el 20 de enero de 1977. Estudié en la escuela primaria en la escuela Ezequiel Cárdenas, posterior en el colegio José Peralta, me gradué de bachillerato en físico-matemático y luego estudié en la Universidad Católica de Cuenca en la Facultad de Derecho. Si usted dice, por ejemplo, ¿dónde vive César Andrade?, le van a decir, no le conozco al señor. Pero en cambio, si usted dice, ¿dónde vive el Xichaco?, ahí le van a decir exactamente en dónde vivo, cómo estoy. O sea, soy una persona de pueblo. Tengo amistades, vivido en mi cantón por siempre, a nivel del Austro igual, aquí en la provincia igual. ¿Tenía alguna jorga, alguna Sí, exacto. ¿Qué jorga tenía? Nos llamábamos Arek Petit. Arek Petit. A-R-S-P-T-I-C. ¿Qué significado? Ese es un significado que no le puedo indicar porque es un secreto. Y es más, cuando salí por estandarte, en vez de recibir un abrazo, un cariño, de decir, te felicito, fuiste el segundo mejor de la escuela y de tu grado, me hablaron. Me dijeron que por qué no he salido abanderado, así. Pero bueno, yo creo que estas enseñanzas son súper buenas. ¿De niño qué quería ser usted? Futbolista, porque vivía siempre con la pelota en el pie. Ese era el sueño que tenía. Sí, siempre me ha gustado ser futbolista, desde que era niño, o sea, pero lo que pasa es que hoy en día, por ejemplo, yo recuerdo, yo aprendí a jugar indoor viéndolos a mis hermanos. En el Colegio Municipal Cañar jugué 3 años en el Deportivo Municipal. ¿Segunda categoría? Segunda categoría, jugué ascenso, bueno, aquí me acuerdo que era el Deportivo Azogues, no me acuerdo qué equipo más era quién, pero nosotros clasificamos al zonal y nos tocó jugar con el Automotriz Macas en Loja y con la Liga de Loja. Fuimos a jugar en Loja nosotros, en el Estadio Federativo de Loja. En el 2012 me dio una enfermedad que se llama el Guillain-Barré, perdí yo el sistema nervioso, perdí la fuerza, volví nuevamente a aprender nuevamente a caminar. Entonces ahí perdí fuerza en el pie derecho. ¿Se planteó ser ingeniero, economista o usted dijo, no, yo voy a cambiar? O sea, a mí, le soy sincero, yo cuando estaba en el colegio, aparte de ser futbolista, me gustaban las bellas artes, porque yo pinto también. Yo cuando tenía 14 años trabajé en un estudio de dibujo y pintura del señor Nilo Sigüenza, porque me apasionaba la pintura y aprendí muchas cosas de él. Entonces decía, mami, yo quiero ser licenciado en bellas artes. Decidí por el derecho, porque en Cañar hay bastantes abogados que son de prestigio, igual aquí en Azogues. Y me empezó a gustar porque en la vida yo siempre he sido justo, entonces me encanta la justicia. ¿Pero cuándo dio el clic con derecho? Ya en la universidad, cuando fui a primer año de derecho. La primera eso audiencia, no se debe, eso sí, no la se primera debe audiencia que me tocó a mí, que no, pasé 3 noches yo preparando esa audiencia, porque era justamente un caso sexual. Tuve que preparar, tuve que revisar menores de edad. Y bueno, una persona era mayor y el otro era menor. Y mañana va a ser 15 días que recibí una amenaza. Eso le iba a decir, ¿has recibido amenazas? Es la segunda vez que me amenazaron. ¿Desde que está de fiscal provincial? Desde que estoy de fiscal provincial la primera vez. Cuando estuve de fiscal en Pasaje también me amenazaron por justamente hacer las cosas de manera honorable y transparente. A todas las personas que se conectan con Ecos del Cañar, bienvenidos a un programa más del Otro Perfil. En esta oportunidad contamos con la presencia del doctor César Andrade. Él es fiscal provincial del Cañar desde el mes de diciembre de 2025, funcionario de la Fiscalía Provincial por más de 25 años. Vamos a conocerle un poco más, a saber qué experiencias tiene, las anécdotas que nos pueda contar. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Para iniciar y como usted conversaba antes de encender las cámaras, digamos así, usted decía, no he sido una persona tan pública, no he sido una persona que me ha gustado estar en los medios, pero por eso mismo quisiéramos una definición inicial para que se presente a la ciudadanía. ¿Quién es César Andrade? Buenas noches, Álvaro, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente, le comunicaba y le manifestaba que no he sido una persona que me gusta estar en los medios o decir en otras palabras el figuretismo.
Mi función, me pregunto que quién es César Andrade. César Andrade es oriundo del Cantón Cañar, nacido el 20 de enero de 1977. Estudié en la escuela primaria en la escuela Ezequiel Cárdenas. Posterior, en el colegio José Peralta, me gradué de bachillerato en físico-matemático y luego estudié en la Universidad Católica de Cuenca, en la Facultad de Derecho. Tengo una maestría en Derecho Constitucional y una especialidad en Derecho Penal y Justicia Indígena. Empecé mis funciones como secretario de la Fiscalía en agosto del año 2001. Posterior a ello, a través de un concurso, gané para ser agente fiscal y lo venía haciendo en el Cantón Cañar ya por el lapso de más de 12 años. Ahora se ha dado la oportunidad en base a la trayectoria, en base al tiempo, como le digo, son 25 años, y me estoy desenvolviendo en este momento como fiscal provincial del Cañar. Eso en el ámbito de la formación, de la formación académica, y en lo personal, ¿cómo se define usted? Si por ejemplo, algún amigo suyo se encuentra en la calle y yo le pregunto, ¿cómo es el César? ¿Cómo tendrían que decir? Bueno, usted cuando se vaya a Cañar, a mí no me conocen por César Andrade. Si usted dice, por ejemplo, ¿dónde vive César Andrade?, le van a decir, no le conozco al señor. Pero en cambio, si usted dice, ¿dónde vive el Xichaco?, ahí le van a decir exactamente en dónde vivo, cómo estoy. O sea, yo soy una persona de pueblo. Tengo amistades, vivido en mi cantón por siempre, a nivel del Austro igual, aquí en la provincia igual. Soy una persona tranquila, humilde y sencilla, o sea, se puede decir. Amigo de la gran mayoría de gente del Cañar. Hoy en día he hecho bastantes amigos aquí en el Cantón Azogues, por cuanto mis funciones como fiscal también las venía ejerciendo en el cantón, y también he pasado algunas audiencias acá cuando se me realizaban los encargos. Entonces se conoce a bastante gente y me considero una persona bien humilde. Humildad, conocido de todos. ¿En qué sector nace, en qué sector crece del Cantón Cañar? Bueno, Cañar hace unos... que ya tengo 49 años. Hace unos 49 años ya era un pueblo pequeño, entonces ese tiempo podíamos los niños salir a jugar a las calles, jugaba con los trompos, jugaba con las canicas que llaman, y más que todo jugaba fútbol, en la famosa Plaza Atahualpa, que es frente al colegio José Peralta. Ahí pasé la mayor parte de mi tiempo y mi juventud jugando fútbol. ¿A quiénes recuerdas? ¿Qué amigos tenía? ¿Quiénes eran la gallada? Uy, amigos, si usted me dice amigos, tengo un número de amigos bastantes, pero si le hablo a nivel de fútbol. De los niños, de los jóvenes que juegan con De los usted. niños, por ejemplo, de mi vecindad, mi vecindad del Maño, el Tito, el Marco, algunos niños que hoy día viven en el exterior, otros viven en el mismo Cantón Cañar, pero la mayoría salió al exterior a vivir. Unos viven en España, otros viven en Estados Unidos. Eso en el ámbito del barrio. Ya en el ámbito deportivo, como dice, jugaba en la Plaza Atahualpa. Tengo conocido a Luis César Flores del Tara, a mi amigo desde la infancia, desde la escuela del Calavera, Lucho Flores, que falleció, Martín Arias, que decían el Bubú, Lenin Nieto, Paulo Gárate. Toditos con apodos también. Claro, exacto, así nos conocíamos en Cañar. O sea, ellos son los amigos del fútbol que tengo en sí. Pero de ahí mis amigos en sí... ¿Tenía alguna jorga, alguna gallada? Exacto. ¿Qué jorga tenía? Nos llamábamos Arek Petig. Arek Petig. A-R-S-P-T-I-C. ¿Qué significado? Ese es un significado que no le puedo indicar porque es un secreto de mis... Somos 6 amigos. Yeah. Mario Hugo, Lucho Cuello, Calavera, como le dije, Calaca que le dicen, Pachi Pinos, que hoy día está viviendo en Brasil, y un amigo que falleció, Julio Padrón, falleció hace 2 años. Bien, ¿la escuela, en qué escuela estudió? En la Ezequiel Cárdenas, sí. Cerca de la casa. A 3 cuadras de mi casa. Caminando sí. todos Caminando todos los días a las 7 de la mañana y regresaba a las 2:30. ¿Y cómo era usted de niño? ¿Inquieto, travieso? Inquieto, full inquieto, pero como siempre apegado al deporte. Irresponsable, sí. Salí poste estandarte de la escuela. Es que antes también los papás a la raya, ¿no? Sí, exacto. Yo justamente siempre converso esto como anécdota, porque yo cuando sacaba un 17, un 18, casi nunca sacaba esas notas, pero ya era agredido por parte de mi papá. Agredido verbalmente, porque no me pegaba físicamente, pero ya me hablaba y me decía que ¿por qué sacas esta nota? Es más, y eso que era muy buena en ese entonces. Exacto, y es más, cuando salí por estandarte, en vez de recibir un abrazo, un cariño, de decir te felicito, fuiste el segundo mejor de la escuela y de tu grado, me hablaron, me dijeron que por qué no he salido abanderado, así, pero bueno, yo creo que estas enseñanzas son súper buenas,
porque uno va aprendiendo la responsabilidad. Y al final le forman para estar donde está ahora, ¿no? Exacto. Uno aprende sí para hacer las cosas bien. Travesuras. Travesuras. Una que recuerde siempre. Miles de travesuras. De niños, alguna vez estábamos jugando, viendo en la televisión, que salía, no todo el mundo tenía televisión en su casa, ¿no? Pero había como la lucha libre. Entonces, un día jugando en la escuela, en un llano, porque todavía no concluían la escuela, estábamos haciendo el Sara Montón, que significa que es uno sobre otro, y lamentablemente un amigo se dislocó el brazo derecho y me culparon a mí de que yo había sido la persona que le había empujado a él, o sea, había roto el brazo derecho ya. Y esta persona era el que era el abanderado de la escuela. Entonces ahí mis papás me hablaron y me retaron. Yo les dije, no era un juego, o sea, simplemente no era... Pero usted no le tocó, ¿sí? O sea, era un juego entre bastantes, pero no era que nos hemos dado de puñetes, como se dice tiempo ya. Si no era un juego, sino lamentablemente la gente, usted sabe que a veces se inventan y dice, sí, pasó esto otro, pero lamentablemente no fue así. Pero me hablaron. ¿Qué le decían ya? Para que no cargue la bandera. Exacto. Ahí como que le baja la conducta a uno, pero no fue con mala intención. De ahí los juegos que éramos... ¿Qué le cuento? El juego que nos gustaba también cuando estábamos en cuarto, quinto grado, era jugar a los toros. Nos hacíamos el torero, otro hacía el toro con las capas. Y recuerdo que en la parte baja de la escuela había unos camiones, unos tanques que traían melaza. Y nosotros nos subíamos al tanque y la melaza es dulce, es como si fuese miel, que jugábamos también en la escuela todos los días a eso. ¿Y el colegio? El colegio todo con normalidad, con paz y con tranquilidad. Nunca me quedé en un supletorio. Pero con semejantes reprendidos, claro, ¿cómo también? Mis papás eran profesores del colegio, con más razón. Ahí ya le bajó un poco el nivel de inquietud, ¿no? Claro, ahí más dedicado era al fútbol. Más pasado, o sea, yo recreos era solamente dedicado a jugar fútbol. ¿Jugaba campeonatos también? Claro, correcto. ¿O no? Claro, correcto. Jugué indoor. Fútbol ese tiempo. Bueno, yo aprendí jugando indoor, pero con pelota grande, en la Plaza Atahualpa. Luego en el Colegio Peralta también eran canchas para indoor, jugábamos con pelota grande. Ahí había los campeonatos, me acuerdo yo, los la menor, exacto, la menor, intermedia y la superior. Me acuerdo que en la intermedia vamos a jugar en Tambo, porque era intercantonal. Del distrito. Del distrito. Entonces ganamos al Tambo, creo que era 11-2, si mal no recuerdo. Un rato Vázquez ganamos 7-1. ¿De qué y jugaba pasamos usted? A la final de 10. Entonces pasamos a la final y recuerdo que el profesor Remigio Amoroso, el mejor profesor que he tenido yo en educación física, porque tenía conocimientos. Él hacía preparar los tiros de esquina, los tiros libres y los penales. A todos por igual. Y él escogía al mejor en ese. O sea, no era como... No decía, que les reunía y exacto. Van a jugar y patean la pelota. Él siempre escogía. Yo era el que tenía que cobrar los tiros de esquina, los tiros libres y los penales. Y me acuerdo que el partido con Honorato Vázquez toca cobrar el penal porque hubo un penal. Y bota fuera la pelota. A los 5 minutos hubo otro penal. Y el señor Remigio me decía desde afuera, tire César. O Chichaco, tire usted, Chichaco, patee usted. Yo me quedé con esos nervios y no pateé y dije a un amigo, ven, patea vos. O sea, imagínense, 14, 15 años. Y pues no cobrar los penales, no quedé goleador en ese campeonato. Bueno, ahí le cuento que hubo la final con el Colegio Calasanz. Nosotros era más equipo que el Calasanz. Y no sé, nos dio nervios, no sé qué pasó ese día, perdimos. O fueron, como saben decir, sobrados. Sobrados, correcto, fuimos sobrados, perdimos la final. Yo dije, ya no quiero jugar fútbol. Ahí se quedó. O sea, pues dije ese día nada más. Pasó un día de tristeza, después al siguiente día de nuevo, o sea, se le va a usted... ¿El Municipal no jugó? Sí, con el Municipal. ¿Jugó en el Municipal Cañar también? En el Municipal Cañar, jugué 3 años en el Deportivo Municipal. ¿Segunda categoría? Segunda categoría, jugué ascenso. Bueno, aquí me acuerdo que era el Deportivo Azogues. No me acuerdo qué equipo más era quién, pero nosotros clasificamos al zonal y nos tocó jugar con el Automotriz Macas en Loja y con la Liga de Loja. Fuimos a jugar en Loja nosotros, en el Estadio Federativo de Loja. ¿Qué tal esa experiencia de jugar fútbol? Profesional, digamos así, o sea, ese segunda tiempo, categoría. Le comentaré que ese tiempo, o sea, nosotros teníamos entrenadores, pero no teníamos un entrenador que tenga conocimientos del fútbol. Más era por pasión al fútbol, ya. Era la pasión que uno tenía de jugar fútbol, de estar con los amigos. Era lo mejor que yo recuerdo en mi vida. O sea, era como un pasatiempo y algo que le gusta. Los viajes que teníamos para ir ya preparándonos a Loja.
el hecho mismo de que usted, yo me acuerdo cuando llegábamos en Loja, nos dieron los equipos, los uniformes, pero nos dieron interiores y exteriores, o sea, lo que no daban en ese tiempo, y para nosotros era una emoción de decir, nos están regalando, o sea, juguemos por el bien del Cañar. Exacto, y se sudaba por la camiseta. 3 años pasé, luego ya que empecé a estudiar, entonces como que uno ya no fue dejando un poco para poder entrenar y todo. ¿Qué anécdotas tienes de algún viaje? Del viaje a Loja, recuerdo una anécdota, no voy a dar el nombre del técnico, pero el día que llegamos nos reunió, o sea, supuestamente la charla técnica, ¿no? Y en la charla técnica dice, a ver, ya vamos a jugar tal, ya da los 11 de la alineación. Y él ya antes de hora, o sea, dice, vamos a hacer los siguientes cambios. Entonces quedaban 2, 3 personas que decían, no va a jugar, no va a jugar, vamos a dar una vuelta, vamos, en vez de estar descansando para el partido, salían a disfrutar, porque decían, no va a jugar, pues. Total, al siguiente día no sucedía lo que él dijo, porque se lesionó un compañero, tuvo que entrar otra persona, y así un sinnúmero. Esa es una anécdota que pasó en Loja. De ahí veníamos a jugar acá en Azog, en Biblián. Ese tiempo los partidos eran en Biblián, porque el estadio de Biblián era una belleza, era una alfombra. El de Azogues de aquí sí había, pero... El federativo. Exacto, pero más se jugaban en Biblián. En la Troncal también, porque había equipos de la Troncal, se jugaba también en la Troncal. Bien, de ahí físico, matemático, dice usted, desde el colegio. ¿Cómo da ese salto a derecho, a ciencias sociales? Bueno, físico, matemático yo seguí porque mi familia ha sido matemática desde mi abuelo, mi papá, mi tío, profesores de matemáticas, mi abuelito era el director financiero del hospital Luis F. Martínez en Cañar, cuando recién empezó el... O sea, todos relacionados con los números. Todos con las matemáticas. Entonces tengo 2 hermanos que son ingenieros, una hermana que es bioquímica, mi hermano que también, otro hermano que es ingeniero en administración de empresas. Entonces ahí como soy el último de los 7. ¿Y usted qué dijo? Voy siguiendo el ejemplo. Exacto. Entonces seguí físico-matemático, pero después cuando viendo la trayectoria de los abogados y todo, dije, no, mejor me voy por... ¿De niño qué quería ser usted? Futbolista, porque vivía siempre con la pelota en el pie. Ese era el sueño que tenía. Sí, siempre me ha gustado ser futbolista, desde que era niño, o sea, pero lo que pasa es que hoy en día, por ejemplo, yo recuerdo, yo aprendí a jugar indoor viéndoles a mis hermanos. A mi hermano Octavio, que, bueno, en paz descanse, falleció, él era goleador, era pero el goleador típico como Iván Caviedes. Él no corría mucho, solamente esperaba la pelota y metía el gol. Y mi hermano el Fernando, que le dicen Petato, él jugaba de defensa. Entonces yo aprendí jugando, viéndoles a ellos. Yo me iba a los campeonatos que hacían en el sindicato de choferes, gente que iba contratada de Cuenca, de aquí de Azogues, pero no había campeonatos para personas, para adolescentes, más eran para la categoría abierta. Posterior hicieron un campeonato, recuerdo yo que estábamos con un uniforme de la selección de Italia, pero ahí era yo el menor de toditos, porque era sub-14 y yo tenía 10 años. Yo ya jugaba con ellos, pero claro, suplente, no era titular. Pero su sueño era jugar. Exacto, y ese era uno de los pocos campeonatos que hacían. Hoy en día veo que existen entrenadores de escuelas de fútbol, y está súper bien, exacto, campeonatos por todo lado. Pero también se ha dolarizado, si es que cabe el término, de que ahora todo el mundo quiere cobrar por jugar, todo el mundo, si es que no me das esto, yo no me voy. Exacto, lo que pasa es que vengo una profesión ya que es bien rentera, o sea, si usted ve, por ejemplo, los mejores jugadores, Messi, Ronaldo, Neymar, son gente que son multimillonarios y tienen otras empresas de lo que han hecho solamente a través del fútbol. Aquí en el Ecuador, por ejemplo, veamos al Moy Caicedo, Valencia, que tiene sus inmobiliarios. No, hay un jugador que fue el primero en jugar en Arabia Saudita, que es de Esmeraldas, se ve el nombre. Carlos Tenorio. Carlos Tenorio tiene una cadena de hoteles en Atacames, en Tonsupa. Son gente que supo administrar bien su dinero, entonces hay mucha gente que ve y sigue ejemplo de ellos, ¿no? Aparte de que les gusta el fútbol también, ven como una profesión. Pero en el Indoor también ya se dedican a cobrar cantidades. En el Indoor sí, sabe que en el Indoor, yo en el Indoor, la trayectoria, había un campeonato de Maxi Cumbres, recuerdo yo, y ya traían a gente de otros lados. Nosotros jugábamos solo cañarejos. Y contentos porque le regalen el uniforme, o a veces uno hacía vaca para el uniforme. Exacto, hacíamos vaca para el uniforme. Sí, me acuerdo yo con otros de mis mejores amigos, el Oso Pinos, con él jugaba toda la vida indoor y yo. Entonces, una vez, me acuerdo, 2 veces quedamos vicecampeones del Maxi Cumbres, pero ya viene gente de acá. Calichi, me acuerdo, por ejemplo, que era contratado de aquí. Cristian Herrera. Central. Cristian Herrera, hoy presidente de la Corte, Nelson Peñafiel.
delantero. Iban contratados a jugar ahí en Cañar, jugaban contra ¿Y nosotros. todavía juega fútbol? ¿Usted todavía, como se Ya dice no, comúnmente, ya pelotea no, de vez en cuando, no? Ya no, porque me rompí el ligamento. O sea, por la pasión que tengo el fútbol, bueno, un campeonato de fútbol 8 era. Y yo ya de 33, 34 años. Pero estaba jugando todavía en la Viesta y voy a chocar con un pelado de unos 20, 22 años. Y ya me gana, pues, entonces se me quebró el talón y verá, y le cuento, se me quiebra el talón, me paro, pero voy caminando suavito. Llego a la casa y alguien me enseñó que tiene para que le baje el hinchazón, tiene que meter el pie en agua caliente de manzanilla, luego se pone mentol chino, luego se pone papel periódico y eso le baja solita la inflamación. Entonces mandaron el ladrillo caliente. Exacto, y a mí me bajaron, pero yo no sabía que he estado roto el ligamento. Entonces me voy, me acuerdo de fiscal a pasaje. Y me hago amigo de los policías que llegaban todos los días allá y dice, doctor, vamos a jugar. Digo, claro, vamos. Me voy a jugar así mismo un fútbol 8. No demoré 5 minutos. La rodilla se triplicó mi rodilla. O sea, me asusté, me fui al seguro y dice, no, se ha estado roto el ligamento. Y andé roto el ligamento así un buen tiempo, porque dejé de jugar, sabes que jugué. Pero ahorita ni con amigos. O sea, ahora juego, sí juego, pero ya juego suave, no como antes. O sea, aparte de eso también, en el 2012 me dio una enfermedad que se llama el Guillain-Barré, perdí yo el sistema nervioso, perdí la fuerza, volví nuevamente a aprender nuevamente a caminar. Entonces ahí perdí fuerza en el pie derecho. Y esa enfermedad, pues catalogada como enfermedad rara, ¿no? Claro, es enfermedad catastrófica y rara. Enfermedad catastrófica y rara. ¿Cómo afrontar eso? El primer día que a mí me detectaron, o sea... ¿Cómo se dio cuenta usted? Porque no podía alzar estaba un día miércoles en la casa de mi mamá con mis hermanos y estábamos preparando una comida, preparamos un hot dog, recuerdo yo. Entonces yo quería coger el hot dog, no pude coger el hot dog con ambas manos. Digo, mami, me está pasando esto, digo, ¿y ahora qué será? ¿Qué será lo que está pasando? Se me llevaron donde la doctora habéis conocido en Cañar, la doctora Daisy Cárdenas, y ella me dijo, llévenme de urgencia a Cuenca, porque es Guillain-Barré. Yo no sabía qué es eso. Fuimos, y le cuento esta anécdota incluso hasta como responsabilidad que teníamos ese tiempo nosotros para poder cumplir nuestras funciones. Le cuento que así como estaba enfermo, le dije que me acompañe mi hermano en el vehículo, me fui al trabajo, antes de venir a Cuenca, decir no puedo, vean cómo estoy. Llegué a las oficinas, vieron, y ahí sí tuve que irme a Cuenca para hacerme atender. Te dejó avisando, como se dice. Exacto, cuando yo tranquilamente podía llamar por teléfono, pero dije no, yo quiero irme para que vean, porque a veces van a pensar que uno está mintiendo o alguna cosa. Me vieron, de ahí me internaron ese mismo día, el doctor me dijo que no podía volver a caminar, o tenía que esperar unos 8 meses, un año para poder caminar. Se le vienen miles de pensamientos a su mente esa noche. Al siguiente día, a veces que no tienen el tino para decir, ¿no? O sea, los médicos ahora son sinceros y le dicen lo que tienen. O sea, a mí, por ejemplo, me decía, me recuerdo clarito en emergencia, en el seguro, me decía que el 80% de gente como que se salva y el 20% como que fallece, porque no hay el medicamento es la inmunoglobulina. Bueno, por suerte, gracias a los funcionarios del IES en ese tiempo, directores y todo, que me dieron la vacuna. ¿Y cuánto tiempo le tomó retomar la vida normal, si es que cabe el término? Como a los 3 meses. Recuerdo, y como le digo, siempre ha sido mi pasión el fútbol. Recuerdo que al mes que ya empecé, yo salía a los 8 días caminando, pero suavito, cogiéndome 2 personas porque me caía. El médico me decía a mí que yo voy a caminar a los 8 meses. Yo le dije, doctor, ¿sí ve? Dice, no, es el segundo paciente que veo que sale así. Entonces al mes bajé al parque de recreaciones de Cañar para estar caminando, así, o sea, haciendo rehabilitación. Y vi jugando fútbol a unos muchachos. Y les dije que si puedo jugar. Dice, claro, venga. No podía patear la pelota. O sea, era como un niñito. Usted ha visto a un niño de 3 añitos cuando va a patear la pelota, patea a un lado, suavito, así. Eso me ocurrió a mí. Pasó poco el tiempo y creo que al año participé en un campeonato, pero ya perdí la fuerza del pie derecho. ¿Y usted era derecho? Claro, derecho. O sea, ambidiestro, pero más derecho que izquierdo. ¿Y cuándo nace la pasión del derecho? Del derecho ya en la universidad. Ya una vez que estaba en la universidad aprendí el derecho penal, derecho civil, pero constitucional. Antes de terminando el 6º curso,
Y usted físico, matemático, la herencia de sus padres, de sus hermanos, la ingeniería, etcétera. ¿Se planteó ser ingeniero, economista o usted dijo, no, yo voy a cambiar? O sea, a mí, le soy sincero, yo cuando estaba en el colegio, aparte de ser futbolista, me gustaban las bellas artes, porque yo pinto también. Yo cuando tenía 14 años trabajé en un estudio de dibujo y pintura del señor Nilo Sigüenza, porque me apasionaba la pintura y aprendí muchas cosas de él. Entonces decía, mami, yo quiero ser licenciado en bellas artes. Entonces me decían, no, que vos tienes que ver tu futuro, tienes que ver como que una decía carrera que la profesión no daba plata. Exacto, correcto, que tenía que ver una profesión en la que pudiera tener ingresos y todo. Entonces decidí por el derecho, porque en Cañar hay bastantes abogados que son de prestigio, igual aquí en Azogues. Y me empezó a gustar porque en la vida yo siempre he sido justo, entonces me encanta la justicia. ¿Pero cuándo dio el clic con derecho? Ya en la universidad, cuando fui a primer año de derecho. ¿Y sus papás no les dijeron, oye, ¿cómo así derecho? Mi papá ya no vivía ese tiempo. Mi papá falleció cuando estaba en quinto año de colegio. Entonces mi mamá dijo, ya, mi hijo, si te gusta eso. Lo que vos quieras. Sí, exacto, yo te voy a apoyar en todo, y siempre me apoyó mi mamá, también, que ya falleció hace unos 6 años. ¿Y en qué universidad estudió? En Universidad Católica de Cuenca. ¿En Cuenca? Sí, viajé, bueno, de primero a tercer año vivía ahí en Cuenca, rentando un departamento, y posterior viajaba todos los días. ¿Qué tal esa experiencia de vivir en Cuenca? ¿Solo? Con mi hermano, mayor a mí, con 3 años, porque él también estudiaba ingeniería. Entonces, o sea, no fue tan duro el cambio. Al principio sí es duro, es súper fuerte, porque imagínese, 18 años viviendo en Cañar, es un cantón pequeño, usted viene a una ciudad. Todo el mundo se conoce. Exacto, viene a una ciudad donde no le conocen, bueno, hasta hacerse conocido y todo. Entonces, bueno, como yo siempre he sido amiguero, no tuve mucho problema, porque al fin y al cabo, ya en sí también se he conocido ahí en el aula, y también por el fútbol. O sea, ahí también se dedicó. Quedé campeón el primer año del curso de nosotros, quedó campeón. Entonces ahí ya se hizo el conocido. Ya con profesores y con todo, porque también participaban los profesores. La final me acuerdo que era contra profesores, y les ganamos nosotros los profesores. ¿A quiénes recuerda de la universidad? ¿Quiénes eran sus compañeros? De mis compañeros tengo aquí, por ejemplo, Saúl Chuqui, que es de aquí de Azogues, es compañero, Adrián Espinosa, Diego Castillo, algunos de aquí, si usted me recuerda, de aquí de Azogues, estoy hablando de aquí de Azogues. De pronto hay algunos que están compartiendo la función pública con usted en la fiscalía o en la función social. En otros lados sí. Por ejemplo, Felipe Córdoba era mi compañero, y él es juez de Corte Nacional de Justicia. El señor fiscal general del Estado, el doctor Leonardo Alarcón, también era mi compañero. ¿Y coterráneo suyo también? Coterráneo, jugador de fútbol, también jugó en el Deportivo Municipal. ¿Compañero también de equipo? Compañero de equipo, sí, 2 años. Pero él ya hizo su vida en Quito. Correcto. Él sí viene, a hacer su Quito. Sí viene a la tierra de nosotros, a Cañar. Y ya terminando la universidad, ¿a qué se dedica? ¿Ya la profesión? Yo le cuento que cuando me gradué de licenciado, ya entré a trabajar en la fiscalía, en calidad de secretario. ¿Cómo se dio eso? O sea, saliendo de la universidad. Ese tiempo no había concursos, ese tiempo presenté la carpeta en Quito, y me salió el puesto de secretario de fiscales en Cañar mismo. Posterior ya pasé unos 12, 13 años, o sea, con ganas, aprendiendo, y ya se dio el concurso de fiscales y gané el concurso de fiscales. ¿Qué es lo primero que le toca hacer como secretario fiscal? ¿Cuáles eran las primeras tareas que le dan? ¿Usted graduado recién? Claro, o sea, a mí la primera tarea que me dieron era de foliar un expediente. Me acuerdo que era un expediente de peculado, me acuerdo yo. Y había ya como unos 7, 8 cuerpos. Yo tenía que estar foliando hoja por hoja. Entonces yo tenía que preguntar qué es lo que tenemos que hacer. Lo que pasa es que justamente en el 2001 se dio el cambio para que la fiscalía sea la que investigue. Entonces los fiscales que eran en ese tiempo, conjuntamente con los secretarios, aprendimos de una sola, porque tampoco sabían. Recuerdo que yo al poco tiempo, si mal no recuerdo, creo que se dio en julio el cambio para que los fiscales investiguen, ya empiecen con la investigación preprocesal, como se llama hoy en día. Me acuerdo que hubo un levantamiento de cadáver y los fiscales no sabían qué hacer ese tiempo. Era el primer fallecido, porque antes hacían los jueces. En ese tiempo correspondía a los fiscales, y ahora qué tenemos que hacer. Entonces de ahí, como ya nos daban a nosotros en la universidad, en la universidad, y también nos dieron en la fiscalía, dieron los modelos que tiene que seguir, la capacitación. Teníamos que llamar a la policía, el levantamiento de cadáveres, que vean 2 personas que firmen, ver al médico legista para que haga la autopsia. Entonces así todos fuimos aprendiendo. Eran 3 fiscales,
2 secretarios y un asistente que empezamos a encañar. Entonces ahí empezamos a conocer toda la clase de delitos. Entonces, como a mí me gustaba, me apasionaba, entonces yo me preocupaba por todos los delitos que existían ahí. Porque uno tenía que ir aprendiendo las estafas, los robos. Abigeato, que hay bastante engañar. Sí, abigeato. Delitos sexuales, que hay bastantes también. Bueno, esos delitos no me gustan mucho, pero nos toca trabajar. Porque y que son casos, los que poco se denuncian, ¿no? Porque tienen miedo. Sí, son unos casos bien fuertes. Pero sabe que hoy en día ya, a través del Ministerio de Educación, con el DS que existe y todo, ya existe un sinnúmero de denuncias que son presentadas en la Fiscalía ya de delitos sexuales. ¿Nunca ejerció la profesión? No, antes de graduarme, cuando estaba en primero y segundo año, trabajé en una oficina jurídica. ¿En Cuenca? No, en Cañar, con el doctor Fausto Nivelo trabajé yo, 3 años seguidos trabajé. O sea, ahí aprendí, por ejemplo, de civil, aprendí a hacer las minutas, las escrituras, inscribirse en el registro de la propiedad, los juicios civiles, de paternidad, juicios de alimentación. ¿Hay algún caso que recuerdes de esos 3 años de...? Bueno, en libre ejercicio recuerdo yo que nos tocó hacer, bueno, le contrataron al doctor Fausto Nivelo el hacer, creo que eran unas 40 escrituras de una asociación que era de Mercado Niño Jesús. Entonces me tocó a mí hacer todo ese trámite, hacer las minutas, llevar donde el señor notario, una vez que tenga ya las escrituras, llevar donde el registro de la propiedad. Ahí aprendió bastante en hacer la minuta. Usted iba, ese tiempo era máquina de escribir. Y usted lo que hacía, cogía una hoja, venía la otra, al principio estaba viendo cómo es, la siguiente ya no, porque todo quedaba en la mente y tecleaba y pasaba. Y no es como ahora con la computadora que había claro, como equivocarse. Exacto, en ese tiempo había que ver hasta las faltas de ortografía para poder ver que todo esté bien. En ese tiempo me acuerdo, por ejemplo, si alguien cometió un error caligráfico, por ejemplo, había unos cortes de papel blancos, como el corrector, pero usted ponía en la máquina, aplastaba la tecla y se quedaba en blanco para nuevamente volver y poner la letra que es. Ese tiempo entonces era así. Bastante civil. Aprendí con el Fausto civil, sí, pero ya posterior penal. También tenía penal, pero luego de eso... El primer caso que cuando el doctor Fausto dice, ven, te acepto, que trabajes, que aprendas, ¿cuál fue el primer caso que le dijo, oye, acompáñame? De él era minutos más. O sea, más trabajaba en propiedad, hacer escrituras y esas cosas. Pero sí tenía casos también de lo civil, pero lechas de cambio me recuerdo yo. Ese momento aprendí también a pagar los predios en el municipio, la alcabala, sacar todo para que usted pueda realizar una escritura ya. Entonces, poco a poco uno iba aprendiendo. Posterior de eso, trabajé en una notaría que hasta ahora existe, Notaría Tercera, que es del doctor Humberto Molina. Ahí trabajé 1 año y medio. Trabajé de profesor también en el Colegio Andrés F. Córdoba, de antes de graduarse. Claro, antes de graduar, de inspector. Cuando estaba trabajando, una vez que dejo de ser profesor, trabajo donde el Humberto Molina, doctor Humberto Molina, notario. Y ahí ya empiezo a trabajar en la Fiscalía. Bien, y ya cuando le toca o da la prueba, llega a ser fiscal, ¿cuál es el primer caso que le toca ver como agente fiscal en el Bueno, la primera eso audiencia, no se primera audiencia que me tocó a mí, que en verdad pasé 3 noches yo preparando esa audiencia, porque era justamente un caso sexual. Tuve que preparar, menores de edad. Y bueno, una persona era mayor y el otro era menor. Y lo peor de todo era que era de hombre a hombre y familiares. Entonces me tocó pasar esa audiencia, me pasé en el tribunal de Machala porque estaba de fiscal en pasaje ese tiempo. Esa fue mi primera audiencia de tribunal, digamos así, y bueno, y salió sentencia. ¿Y usted realizó la investigación también? Bueno, la investigación ya estaba bien realizada porque yo llegué ahí y ya estaba. Y ya le dijeron, esta audiencia hay que pasar. Me tocaba pasar la audiencia, entonces esa fue la primera audiencia que pasé. ¿Y cómo llegar a la casa después de un caso de esos? Lo que usted tiene que hacer es educar a su mente, porque usted tiene que olvidarse. Lo que se dice siempre, usted llega a su trabajo, se olvida de sus problemas. Sale del trabajo y llega a su casa, se olvida de los problemas del trabajo. Porque si usted fuese así, si usted va y trabaja, por ejemplo, en este caso usted tiene, que tenga problemas en su familia, que venga acá de periodista, que su carácter no esté igual como si fuese normal. ¿Por qué? Porque le hicieron tener heridas en su casa. Usted no va, por ejemplo, a emitir una entrevista como lo está haciendo en este momento. Nosotros tenemos que olvidarnos de lo que nos pase si entramos a laborar o si entramos en nuestro hogar. Tenemos que olvidarnos de todo. Porque si usted trae esos recuerdos,
usted no va a poder vivir en paz. Tiene que olvidarse. Es más, hay un caso ¿Por qué? Porque o sea, imagínese un delito así, llegar a la casa, ver a los hijos. Exacto, usted tiene que olvidar, o sea, ni siquiera conversar con las personas íntimas. Pues usted no cuenta eso a veces. ¿O no? No, o sea, no es bien difícil el que usted vaya a contar ese tipo de cosas. Es más, alguna vez yo leí un libro. Hay un detective del FBI que solamente conocía casos sexuales, pero él trabajó creo que como unos 15 o 16 años en casos sexuales. Con decirle que él se convirtió en un violador. Cuando él protegía, pero estar en tanto caso y no haber... Sabe que nosotros debemos tener incluso psicólogos que nos ayuden. Tienen que soltar. Exacto, este detective de Estados Unidos se convirtió en un violador y cuenta la historia de por qué se hizo, porque él protegía, cuidaba a los niños en Estados Unidos y de tanto, aprender de tanto, en esos casos, creo que él lo vio como normal y se convirtió en un violador. Entonces, por eso es que siempre cuando nosotros tenemos este tipo de casos, tenemos que olvidarnos. En el momento a las 5:15 que yo salgo de mi trabajo, yo me olvido de lo que está pasando dentro del trabajo. Pero los primeros años que le tocó ser agente fiscal, su esposa, sus hijos, no decían, oye, papi, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿O usted contaba solo lo estrictamente necesario? Lo estrictamente necesario, porque es difícil de comentar su caso. Bueno, le cuento que yo soy divorciado, entonces es difícil de comentar. Por ejemplo, ahora mi enamorada, a ella sí conversamos los dos, ella también es abogada, entonces a ella sí conversamos porque somos maduros, pero ya nos olvidamos de las cosas. Pero sí conversamos, pero poco, no a fondo, porque son casos feos, o sea, son casos feos que si yo le contara los casos que han existido. ¿Y cuál es el caso más difícil que le tocó ver como agente fiscal en Cañar? Hay muchísimos casos, pero el caso que más me llamó la atención, bueno, yo en todos los casos le pongo el empeño para que salga, no porque me gusta ser justo, pero el caso que más me tocó a mí es el caso así mismo de una violación, ahí sí fue un adolescente a una niña de unos 7 añitos. Entonces, conocí en flagrancia. ¿En Cañar? En Cañar, desde una parroquia de Cañar. Pedí el internamiento, este joven estuvo internado, este joven tenía 17 años y era casado. Le internaron a él en el centro para adolescentes. En el transcurso de la investigación solicité al juez yo el testimonio anticipado de la niña que tenía 7 añitos por no sé qué palabra utilizar o decir, pero el testimonio anticipado no se dio en los días que debía haberse dado y pasó el tiempo. En ese transcurso de tiempo desapareció la niña con la madre, con el padre. ¿Qué no hice yo con DINAPEN o UNIPEN para poder dar con la presencia de la mamá y de la niña para que dé el testimonio anticipado? Fue imposible. Me comentaron después que habían arreglado, imagínense usted, por $10,000. Había cogido $5,000 la mamá de la niña y $5,000 del papá porque habían sido divorciados. Luché hasta el final porque incluso hicimos un proceso dentro de la judicatura de la niñez y adolescencia para poder rescatarle a la niña, para que vaya a una casa hogar por cierto tiempo, para que esta persona no se quede libre. Posterior usted entenderá que en el derecho tiene que demostrarse lo que uno va con la tesis, llegamos a la audiencia de juicio. Bueno, yo ya no pasé esa audiencia porque ya me cambiaron, pero no habían acudido las personas, habían huido, les habían llevado a otros lugares. Quedamos solamente con el informe de la DINAPEN, UNIPEN, lo que hicimos dentro de la flagrancia, y lamentablemente este señor salió del centro de internamiento como a los 4 meses, 5 meses. ¿Y hay algún caso, bueno, este de aquí puede ser el que, digamos, que se queda como un sinsabor, ¿no? De que no alcanzó la justicia, pero hay otro similar, de pronto que usted dice, me esforcé, pero ya demostré, pero lastimosamente no se pudo obtener una sentencia, no se pudo salir a favor de la víctima, que es la función de la fiscalía? Bueno, sí ha habido casos en los que bueno, yo, como le digo, en todos los casos yo les pongo empeño, ¿no? Pero sí hay otros casos en los que, por ejemplo, le hablo de tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Ya. Ese me dejó un sabor sin amargo porque al fin y al cabo yo salía a vacaciones, lamentablemente uno tiene que señalar las vacaciones con anticipación.
Y justamente cuando iba a hacer la audiencia, me tocó a un compañero fiscal, pese a que yo le dije que tenía todo listo, conversé con la persona que tenía que haber declarado y todo, pero lamentablemente no lo tomó, haberlo tomado. Y esa persona quedó en libertad. Y es un caso que estaba bien investigado, como siempre hago yo, pero lamentablemente no pude pasar la audiencia porque se encargó a otro compañero fiscal. Este otro compañero fiscal llegó, pasó la audiencia, el testigo se había doblado, se había dado la vuelta, no había dicho lo que es, o sea, no tampoco fue culpa del compañero fiscal, pero ya son gajes que nos corresponden a nosotros, se dio la vuelta y no se dio. Y el caso, si es que cabe el término más absurdo, irrisorio que le haya tocado ver. Más absurdo, irrisorio, hay un sinnúmero de casos absurdos, irrisorios, por ejemplo. Hay abusos de confianza de $120, de $50, que usted puede arreglar tranquilamente y no mover a la justicia. Un aparataje grande para resolver unos casos, cuando hay otros casos más importantes, casos sexuales, casos de asesinatos. O sea, hay muchos casos en los que usted tiene que digamos, o sea, todos son importantes, pero si hay casos como que llaman los juristas, que son de bagatela. Supongamos un hurto de, yo que sé, un radio que cueste $50, pero ya es un hurto. Y usted dice, bueno, cuando es menos del 50% del salario es una contravención y para que sea un delito tiene que pasar del 50% del salario. Entonces, por ejemplo, de un hurto de unos $300, le pongo un ejemplo ya, mover un apartaje, pero igual nos toca investigar a nosotros. Y nos toca investigar porque si hay casos que denuncian, hay casos también de personas que no dicen la verdad y vienen y la denuncian por yo qué sé, por querer salvar una deuda, por querer hacer alguna cosa, entonces vienen y la denuncian. Hay casos de chicas, de adolescentes que vienen por temor a sus padres, que vienen y denuncian, antes había la figura del rapto, hoy es el secuestro, que denunciaban un rapto, cuando no fue un rapto, se lo iban a estar con los enamorados. Entonces yo en todo este tiempo que he estado pasado en el servicio de pensión integral que es la SAI, y así llegué a poder darme cuenta de que existen muchas personas de que hay el abuso de la justicia, que no le toman a la justicia como debe ser, unas por temor, otras por decir, no, yo también tengo que vengarme. Por ejemplo, los casos de violencia psicológica que se da, una mujer es víctima de violencia, que en la mayoría de casos efectivamente son víctimas de violencia, y ahí en cambio vienen los esposos, los convivientes, y también denuncian por violencia psicológica. O sea, hay casos y cosas, como se dice. Bien, y ya cuando le toca a usted ejercer ya la tutela de los derechos, como usted bien indica, el tema de ser fiscal, agente fiscal, en una ciudad pequeña, como le digo, como Cañar, todo el mundo se conoce. No han llegado así amigos de decir, oye, Shishako, ayuda. No, ahí es, alguna vez aprendí yo de un compañero cuando yo recién ingresé a la fiscalía, me dijo, aquí los amigos no existen, salvo que sea su mejor amigo, la ley le da para que usted pueda excusarse. Pero hay casos en los que usted, cuando hace justicia, ha habido casos con personas del centro de Cañar, que bueno, se hacen, no digamos enemigos, pero como que no le estiman, ¿no? Pero el momento que llegan a darse cuenta y llegan a saber que efectivamente fue así, después le saludan y le contestan. ¿Por qué? Porque si usted hace su trabajo de forma justa y honorable, no hay persona que sean enemigos suyos. ¿Por qué? Porque lo está haciendo de manera honorable, de manera transparente y de manera justa. Lamentablemente nos toca a nosotros, que es nuestra función, pero es a las personas que cometen delitos. Bien, la Fiscalía Provincial, ¿cómo llega? Bueno, gracias a Dios llega a la Fiscalía Provincial ya con experiencia, como le dije, porque tengo 25 años dentro de esta noble institución, a la cual quiero mucho, y conozco ya al personal, conozco los cantones, conozco aquí en el Frío de Sogues. Entonces lo único que yo vengo acá es a hacer justicia, hacer que mis compañeros cumplan su trabajo, cumplan sus 8 horas de funciones y cumplir mi trabajo, que en este caso es conocer los casos de fuero. Investigar también. ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado ver? Lo más difícil ahora que me ha tocado, que le diré, son muchas cosas de mi trabajo, como digo, son los casos de fuero, el tema administrativo, resolver que todos los compañeros estén con lo que tengan que estar para poder cumplir su trabajo,
que cumplan su horario de oficina, que ingresen antes de las 8 y salir luego de las 5, la hora de almuerzo igual que tiene que ser cumplida por todos a cabalidad. Eso. Bien, el tema de, como decíamos, de pronto llegar a Azogues y que la gente diga, ve, está uno de Cañar, ¿cómo es? Bueno, ¿qué viene? Lo que pasa es, como le expliqué yo, como he sido yo conocido ya tanto en mi cantón como aquí en Azogues también, yo no he tenido todavía para decirlo o escuchado que alguien haya dicho que viene tal persona de Cañar a trabajar acá, ¿no? Entendemos, bueno, yo no soy regionalista, nunca lo he sido regionalista. Es más, cuando a través del fútbol toco el tema, soy amigo de bastante gente que le gusta el fútbol, que son, y yo he sido de la persona que he dicho. Si esto no le comenté, que fui vicepresidente de la Liga Deportiva Cantonal, y cuando organizaba los campeonatos yo, habían criterios divididos. Habían criterios que decían que solamente juguemos jugadores locales, y yo decía no, ¿por qué no traer jugadores foráneos si son mejores? Ahí es el niño donde aprende. Por ejemplo, en la liga inglesa, donde están todos los mejores jugadores del mundo, y es la mejor liga. Entonces yo ponía ese ejemplo y así me he hecho amigo de todos. Entonces, cuando han ido gente de acá, de Azogues a Cañar, me he hecho amigo, les he recibido como tengo que recibirles, y gracias a Dios, el día de hoy que estoy aquí en Azogues, he sido recibido de buena manera por parte de esta bella ciudad. Bien, hasta el momento, ¿algún caso que esté llevando como fiscal provincial, como usted dice, los casos de fuero de corte de pronto, o algo que le ha tocado investigar? Sí, estamos en investigaciones. Tengo casos de delitos de peculado, tengo casos de delitos de prevaricato, tengo casos de delitos de concusión, las cuales me toca investigar, y es mi función como misional realizar las investigaciones y dar una respuesta a la sociedad. La sociedad quiere una respuesta. ¿De qué? De combatir la corrupción. Entonces, eso es justamente lo que me toca hacer a mí, y lo estoy haciendo, como lo digo, de forma honorable, de forma transparente y de forma justa. Pese a ello, la semana ya va a ser hoy, si mañana va a ser 15 días que recibí una amenaza telefónica. Eso le iba a decir, ¿has recibido amenazas? Es la segunda vez que me amenazaron. ¿Desde que está de fiscal provincial? Desde que soy fiscal provincial la primera vez. Cuando estuve de fiscal en Pasaje también me amenazaron por justamente hacer las cosas de manera honorable y transparente. La última, ¿cómo fue la amenaza? Ahora me llamaron por teléfono y me dijeron que soy un hijo de tal y cual, que cuide a mi familia, que mi nombre es César Andrade Maldonado y que saben dónde pasa mi familia. Entonces ahí les asenté el teléfono, posterior me llamaron nuevamente les asenté el teléfono y puse la denuncia ya para que se hagan las investigaciones. Perdón, es la segunda amenaza que se hace como fiscal provincial. La primera amenaza que me hicieron fue al mes de estar de fiscal provincial. Y fue una persona oriunda de aquí, de esta ciudad, la que me amenazó. Por delito, la primera amenaza. La primera amenaza fue por... ¿Qué delito? No fue por mi trabajo como misional, sino fue mi trabajo ya como administrativo. Porque cuando vine acá tuve que realizar algunos cambios que debían haberse dado. Entonces, al haber realizado esos cambios, llegó una persona de aquí, que es conocida, llegó a mi oficina y mi oficina me amenazó. Me dijo que a tal fulano de tal tenga la bondad, no le haga nada, porque me mandaron a hacerle daño a usted. Eso hizo en mi oficina, frente a mi escritorio. Y está puesta la denuncia y está realizándose las investigaciones pertinentes. ¿Y la segunda? La segunda fue hace 15 días. ¿Pero por algún delito fuerte? No puedo decirlo porque no sé si... ¿No se identificaron? No, solamente dieron mi nombre. Bueno, fue el dialecto de una persona extranjera que me insultó y me dijo que cuide a mi familia. Ahí sí me duele bastante porque al fin y al cabo ya está de por medio de mi familia. ¿Hay cómo confiar en la justicia? Sí. Hay cómo confiar en la justicia. Yo le digo eso desde que entré a trabajar en la Fiscalía General del Estado. Y a toda persona que llega a mi despacho le digo eso. ¿Por qué? Porque le digo que una mayoría de gente, no le voy a hablar a nivel general, porque estaría equivocado si hablo a nivel general, pero sí habemos personas que queremos cambiar al mundo y queremos cambiar a la justicia. ¿Y cómo se cambia esa justicia? Trabajando de manera honorable, de manera transparente y de manera justa, sin ser corruptos, cero corrupción. El momento que usted cogió un centavo, ese momento usted ya se convirtió en una persona corrupta. Y le voy a contar una anécdota y una historia de mi vida, no voy a dar nombres. Hace aproximadamente, será ya unos 16, 17 años,
ese tiempo no es como hoy en día la justicia. Seríamos a las inspecciones judiciales. Recuerdo que había una inspección judicial en Suscal, hacia adentro de Suscal, creo que era Altarruco más o menos. Era de conocer el sitio, el famoso reconocimiento del lugar de los hechos. Se fue la abogada, se fue el fiscal, me fui yo como secretario, y la gente que estaba ahí eran, me recuerdo, indígenas. Me acuerdo que había una niña que no tenía zapatos, que estaba descalza. Y la abogada descaradamente me dice: doctor, tenga este dinerito por la salida de ustedes. Usted como fiscal. Como secretario, estaba como secretario. Delante del fiscal, porque el fiscal que trabajaba conmigo también no le gustaba ser una persona justa. Dije: doctora, y le llamé al papá. Venga acá, le dije al señor. La doctora me está queriendo dar una plata aquí porque se haga esta inspección. Coge esta plata y vaya y compre un par de zapatos a su agua, que este rato que está viendo en las casas. Nosotros no cobramos ni un solo centavo. El Estado nos paga a nosotros para hacer el trabajo. Doctora, tenga la bondad que sea la primera y la última vez que ocurre de esta manera. Venga y déle el dinero al papá para que el papá compre unos zapatitos y compre alguna cosa para él. Hasta el día de hoy, nadie se ha vuelto a ocurrir o a insinuar o a decir hagamos de esta manera. ¿Por qué? Porque esta persona comentó yo al resto y dijeron: no, allá es imposible. Entonces, por eso creo en la justicia, porque habemos personas que podemos con un granito de arena sumar para que la justicia, para que las personas crean en la justicia. Siempre digo yo, hay mucha gente que ingresa en mi oficina y digo que mi oficina es de puertas abiertas, porque hay personas que a lo mejor dice fiscal provincial, no puede entrar. No, a mi oficina entran todas las personas que quieren que se haga justicia dentro de tal o cual caso, y les recibo a todos con las puertas abiertas y les digo cuál es el camino a seguir, cuál es el trámite a seguir, y eso es lo que tenemos que hacer todas las personas. Por eso creo en la justicia. Bien, le dejo en sus palabras finales, doctor. ¿Cómo se ha sentido? Muy bien, tranquilo. O sea, le agradezco cuando una persona habla con el corazón limpio, cuando una persona habla de manera honesta, cuando una persona es humilde, cuando una persona es tranquila, lo hace de esta manera espontánea. Me ha faltado muchas cosas de decir. A lo mejor alguien me va a decir: ¿por qué no me mencionaste a mí? ¿Por qué no me dijiste esto? ¿Por qué no dijiste este otro? Como le dije, soy bien conocido en mi ciudad, en mi cañar. Entonces, a veces falta otro espacio para poder contarle otras anécdotas más que he tenido a nivel de fútbol, a nivel del juego de los trompos, a nivel del juego de las canicas, a nivel del juego de todo, del Juan Soldado, que hoy día no existe. Aquí tiene otro nombre, el Juan Soldado, que es la ruleta, que también había eso en las épocas de Navidad. O sea, hay un sinnúmero de anécdotas que uno tiene, y yo cuando era niño me iba a jugar ya al Juan Soldado, la loca que llamaban también. Entonces hay un sinnúmero de historias, y perdón a las personas que no mencioné porque son espacios pequeños que se dan y que no puedo recordar a todos. Y antes de iniciar decíamos algo rápido, ¿no? Pero exacto, ya nos extendimos. Si usted puede irse una hora más, yo estaría presto, no tengo inconveniente para no quedar mal con nadie. O sea, usted me preguntó como al principio, recuerdo este rato, y estoy recordando lo que me dijo, que quién es César Andrade. Te lo expliqué este rato. Bueno, soy una persona divorciada, tengo 3 hijos tengo, perdón ahora, porque también le puedo decir que es mi hija, la hija de mi pareja, a quien le amo con toda mi alma. Entonces, tengo 3 hijos y a quienes les amo y les cuido, les protejo y les voy a proteger siempre. Bien, doctor, le agradezco mucho por su tiempo, por abrirse acá en este espacio, porque ya nos había comentado de que realmente no le gusta mucho, pero le agradezco mucho y un mensaje final que quiera dejar a sus amigos, a la gente, me quedo con su pregunta final, que si creo en la justicia. En eso mismo yo les digo a la ciudadanía que crean en la justicia, que denuncien un acto de corrupción, que denuncien si A o B funcionario no está realizando sus funciones laborales como deberían hacerlos. Existimos personas que nosotros podemos hacer que se haga justicia, que no tengan temor las personas en realizar la denuncia. Si alguna persona le está pidiendo dinero por A o B circunstancia, hay instancias oficiales a las que se puede denunciar, y habemos personas que no vamos a tapar esas instancias, porque hay personas que indican y dicen: yo denuncio, pero ahí queda. No, en este caso no.
Yo les invito a toda la ciudadanía, a toda la provincia del Cañar, a que hagan la denuncia y que no vamos a dejar para que crean en la justicia, como yo creo en la justicia. Muchísimas gracias al doctor César Andrade, fiscal provincial del Cañar. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan una muy buena noche.